Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 12 de ¿qué hubiera pasado si Naruto se graduara temprano, fuera un genio en Taijutsu y era entrenado por Jiraiya? Antes de empezar, le mando un saludo a Alejandro Gallardo. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 12. Lo siento, Okage-sama. Hiruzen sintió cada año de su larga vida. Era demasiado viejo para esto. ¿Estás seguro de que se dirige al país del agua?, aclaró. Lo soy, Okage-sama, confirmó Kakashi. El Jounin tenía un aspecto rudo. De no haberlo mencionado en su informe, Hiruzen habría sabido que la misión se había torcido. Kakashi era uno de sus Jounin más capaces y había sobrevivido a las peores misiones de Anbu durante 10 años. Costaba mucho pillarlo desprevenido. La presencia de Momochi Zabuza había sido una complicación imprevista, y hablaría con la división de asignación de misiones sobre la debida diligencia al asignar rangos a las misiones en el futuro. Ya veo, se recostó en su silla. Envié a los Anbu en cuanto tu invocación llegó, así que deberíamos encontrarlo rápido. Hiruzen deseó poder decir que no lo vio venir. Naruto había sido infeliz en la aldea durante mucho tiempo y le avergonzaba admitir que había contribuido a ello. No estaba seguro de qué hacer con el niño. Le había proporcionado un hogar y provisiones después del fiasco en el orfanato en sus primeros años y había intentado estar en contacto con el niño cuando podía. Sabía que los aldeanos lo habían tratado desfavorablemente y que no había logrado guardar el secreto del Kibi lo suficientemente bien como para proteger a Naruto, pero nadie se atrevería a intentar lastimarlo directamente. Simplemente estaba tan enojado que Hiruzen no sabía qué hacer. Obligarlo a socializar lo enfureció, y separarlo tampoco era justo para él. No podía hacerle entender a Naruto que Hiruzen solo intentaba cuidarlo, como sus padres habrían querido. Gai ejerció una influencia maravillosa sobre él y Hiruzen lamentó haberlos separado. Esto no cambiaba el hecho de que Naruto aún necesitaba un equipo para presentarse a los exámenes, pero quizás, en retrospectiva, existían otras opciones mejores que no lo habrían llevado a esos extremos. En cualquier caso, eso no le daba a Naruto el derecho a convertirse en un ninja renegado. Hiruzen no podía darle un trato especial. El Kibi le garantizaría la vida, pero las misiones fuera de la aldea ya no serían una opción, considerando su riesgo de fuga. Danz seguramente tendría opiniones firmes sobre lo que le sucedería al chico de ahora en adelante. Me dirigiré a unirme a ellos, Okage-sama. No lo harás, discrepó Hiruzen. Irás al hospital a curarte y permitirás que los Anbu hagan su trabajo. Okage-sama, soy uno de los mejores rastreadores de la aldea. Debería estar buscándolo. Rara vez había oído a Kakashi hablar con tanta emoción. Estaba seguro de que el hombre debía sentirse culpable, pero Hiruzen no podía permitir que se fuera en ese estado. La aldea no podía permitirse perder al ninja copia. Los sentimientos de Kakashi hacia Minato y Kushina nublaban su juicio. Uno de ellos, asintió Hiruzen. No el único. Deja esto en manos del equipo, Kakashi-kun. Trajiste a tu genin sano y salvo y completaste la misión. Ese es tu deber como Jounin Sensei. Aunque suponía que técnicamente Naruto era quien completaría la misión, Kakashi parecía pensar que era una distracción, pero Hiruzen no podía evitar sentir que había algo más. Naruto mató a Gat y liberó el país de las olas a espaldas de sus compañeros, cuando no tenía por qué hacerlo. El chico nunca hacía nada sin una razón, pero lo que pudiera ser se le escapaba. Kakashi se desplomó. Sí, señor Okage. Vayan al hospital, Kakashi-kun. Sasuke-kun, Sakura-chan, lamento que esto haya sucedido. Esto no afectará su reputación ni sus carreras. Manejaremos esta situación lo más rápido y sin dolor posible. ¿Volverá?, preguntó Sakura con vacilación. Cuando Naruto regrese, ¿volverá a nuestro equipo? Me temo que es demasiado pronto para decirlo, dijo Hiruzen con cierta amabilidad. Primero tendremos que traer a Naruto a casa y luego el consejo se reunirá para decidir. Ella asintió, bajando la mirada hoscamente al suelo. Sasuke permaneció en silencio, sin dejar de mirar por la ventana y negándose a cruzar la mirada con nadie en la habitación. Por lo que Hiruzen sabía, Naruto no era un jugador de equipo ni se llevaba bien con nadie de su edad. Estaba un poco sorprendido de lo afectados que estaban sus compañeros. Quizás se habían vuelto más cercanos de lo que pensaban. Kakashi había informado cuando se formó el equipo por primera vez que Naruto y Sasuke se conocían de antemano, pero tampoco había informado de un cambio drástico en la actitud de Naruto hacia las personas de su edad. También estaba la posibilidad de que sus compañeros pensaran que eran más cercanos que Naruto. Podía ver que eso sucedería. Váyanse a casa, equipo 7, les despidió.
Se les informará de cualquier novedad cuando llegue. Los tres hicieron una reverencia y salieron de la habitación arrastrando los pies, con una nube de tristeza detrás. Se preguntó si Naruto había considerado el efecto de su partida en el equipo. Probablemente no. No era muy sensible a los sentimientos de los demás. Suspiró profundamente, demasiado cansado para siquiera alcanzar su pipa. Realmente era demasiado viejo para esto, pero aún le quedaba una cosa por hacer. Se inclinó hacia adelante, arrastró un pergamino para comenzar a redactar una carta. Jiraiya necesitaba saber que su ahijado había desertado y se había convertido en un ninja desaparecido. Su antiguo alumno seguramente lo tomaría mal, especialmente con lo sucedido con Orochimaru y la culpa y el dolor por perder a Minato demasiado pronto, pero tenía que saberlo. Tener un par de ojos más buscando al chico antes de que ocurriera lo peor no vendría mal, y Jiraiya se dedicaría a traerlo de vuelta sano y salvo. Una vez que lo hiciera, podría hablar con él sobre el manto de Hokage. Era hora de que Hiruzen se retirara. Una cosa que Naruto pudo decir desde que aterrizó en la siguiente isla fue que el lugar hacía honor a su nombre, la Tierra del Agua. Siempre había creído que el país se había ganado su nombre por ser un conjunto de islas rodeadas de mar hasta donde alcanzaba la vista, pero con la misma cantidad de agua tierra adentro. Durante su viaje a través de la isla más grande hacia la capital, que no estaba en la costa como él creía, pasó por numerosos lagos, sin contar el clima. Sabía que sería diferente, viniendo del país del fuego, pero sentía que nunca volvería a estar caliente ni seco. La niebla que se posaba sobre la tierra parecía inmutable, solo interrumpida por algún chaparrón ocasional. Había ríos que llegaban del mar hasta la capital y un montón de barcos que servían de transporte, pero caminar era gratis. También había estado atrapado en barcos desde que dejó el país de las olas, así que era agradable estirar las piernas aunque todo estuviera húmedo. No sabía por qué no se le había ocurrido robar una chaqueta de Tazuna cuando robó el sombrero, pero tendría que encontrar una al llegar a la capital. El tráfico a su alrededor comenzaba a aumentar y finalmente vio que los muros se alzaban en el horizonte. Se ajustó la mochila al hombro y aceleró el paso. No tardó en llegar a las puertas, donde los guardias le hicieron señas para que entrara tras mostrar la carta de su abuelo. Dio el primer paso hacia la capital del país del agua y sonrió. Parecía más grande que Konoha, pero eso podría deberse a la estructura del lugar. Anchos canales atravesaban la aldea en lugar de carreteras y muchas barcas pequeñas flotaban suavemente. Había pequeños senderos que corrían junto a estos canales, pero parecían ser principalmente para puestos y coloridas fachadas de tiendas. Había mucha más gente en las pequeñas góndolas que caminando por la orilla. Era una pena que no pudiera usar su caminata acuática aquí, pero era un pequeño precio a pagar por el anonimato. Mientras se adentraba más, por uno de los senderos que tomó en las vistas. Era tan diferente a Konoha. Era asombroso. Podría aceptar quedarse allí hasta que descubriera sus próximos pasos. Si era tan grande como imaginaba de todos modos, tendría que explorar y ver si funcionaría. Konoha podría rastrearlo hasta el país del agua, eso era una garantía, pero no podía moverse libremente dentro de sus ciudades y aldeas. El país del agua y el país del fuego no eran aliados, solo se toleraban mutuamente, y sus respectivas aldeas shinobi simplemente se evitaban mutuamente después de la guerra civil en el país del agua. Mientras mantuviera la cabeza baja, actuara como un civil común y actualizara su disfraz, no deberían poder encontrarlo aquí. No le gustaba no poder entrenar, pero era solo temporal hasta que la tensión se calmara. No perdería todas sus habilidades en unas pocas semanas y simplemente entrenaría mucho más duro cuando tuviera la oportunidad. Podía imaginar la cara de desaprobación de Sasuke ante el plan, y Naruto sabía que no era algo que le habría hecho feliz si hubiera vuelto a Konoha. Sin embargo, el peso opresivo sobre sus hombros había desaparecido, al igual que la furia ardiente en sus entrañas. Aún quería entrenar y volverse lo suficientemente fuerte como para que nadie pudiera obligarlo a hacer algo que no quería, pero la desesperación que lo impulsaba había desaparecido. Sentía como si le hubieran quitado las pesas de los tobillos y pudiera flotar. Deseaba que Sasuke estuviera allí para compartir ese sentimiento, pero tenía objetivos diferentes que dejar Konoha no podía solucionar, y Naruto lo respetaba. Lo volvería a ver y podrían comprobar cuánto se habían fortalecido durante su separación. El rostro de Gai Sensei apareció brevemente en sus pensamientos y Naruto lo apartó. No quería pensar en su maestro. Sabía que lo había traicionado con esto. Sabía que era una decepción como estudiante. Gai Sensei debía odiarlo ahora. Naruto había abandonado la aldea que su maestro amaba y había dejado una mancha negra en el expediente del Jounin.
Pero no podía arrepentirse. Ninguna culpa lo habría detenido. Gai-sensei podía odiarlo ahora, pero no volverían a verse. Gai-sensei se recuperaría y lo olvidaría, y de todas formas tenía que concentrarse en su equipo. Naruto simplemente no pensaría en ello y con el tiempo todo se volvería más fácil. Podría pensar en Gai-sensei sin ese nudo en el estómago. Respiró hondo el aire fresco y húmedo, y una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro al alejar con éxito los pensamientos más oscuros. Sin duda, podría lograrlo. No había hecho todo esto solo para que lo arrastraran de vuelta a Konoha, así que iba a aprovecharlo al máximo. Era libre. Sasuke lanzó otro puñetazo al tronco, ignorando el escozor en sus nudillos. Kakashi-sensei aún no había recibido autorización para el servicio desde que regresaron a Konoha hacía unos días y no tenía ningún deseo de entrenar con Sakura. La única persona con la que quería entrenar estaba corriendo por otro país sin tener en cuenta a Sasuke. Realmente no podía reprochárselo a Naruto, pero aún así apestaba. Konoha apestaba mucho más sin él de lo que había anticipado y una pequeña parte de él se preguntaba qué habría pasado si hubiera aceptado ir con él. No es que lo hubiera hecho, manteniendo su punto de vista de que una vida huyendo sería peor para su entrenamiento que quedarse con los maestros y la biblioteca de pergaminos en Konoha, pero aún así. Había visto al Dobe al menos una vez a la semana durante años, a diario durante el último año, y ahora se había ido. Sasuke había aprovechado la oportunidad para entrenar. Tenía que fortalecerse si quería derrotar a Itachi, y perder a su compañero de entrenamiento no era motivo para relajarse. Iba a lograr sus objetivos con o sin Naruto. La próxima vez que viera al Dobe, le demostraría cuánto más fuerte se había vuelto sin él y le estrellaría la cara contra el suelo. La idea le ayudó. Lo peor de todo era que Sasuke ya no podía presentarse a los exámenes Chunin. Le había preguntado a Kakashi-sensei, pero debían ser un equipo de 3 y su maestro se negó a traer a otro genin con todo lo que estaba pasando. Así que Sasuke iba a ser retenido como genin durante al menos otros 6 meses, lo cual era una tontería. Recordaba las quejas de Naruto sobre haber sido retenido, pero Sasuke nunca pensó que eso le pasaría. Era más que fuerte para aprobar esos exámenes de mierda, y el hecho de que solo les faltara un compañero era lo único que los detenía, lo cual era exasperante. Naruto podría irse al carajo. Le había dicho a Sasuke que Konoha lo frenaría y le pondría obstáculos, pero el Dobe era el que lo hacía al abandonarlos. Podía entender por qué se había ido y jamás habría intentado detenerlo, pero no lograba convencerse de que fuera la mejor opción. Comprender el motivo no lo hacía más fácil de aceptar. No le había resultado tan difícil en el país de las olas. Fue tan irónico que todos los demás hubieran querido que el rubio se fuera, pero las cosas eran peores sin él. Parece que estás entrenando duro. Sasuke se giró bruscamente ante la voz inesperada. Había elegido el campo de entrenamiento más aislado a propósito, pues no estaba dispuesto a lidiar con nadie más en ese momento. El tipo era unos años mayor que él, con el pelo canoso recogido en una coleta y su itayate cubriéndole la frente. La luz del sol se reflejaba en sus grandes gafas redondas y sus ojos oscuros lo observaban. Vestía un jersey negro de cuello alto, el uniforme shinobi estándar y sandalias sin chaleco. Debía de ser un genin. Sasuke regresó a su tocón de entrenamiento, pensando que el chico entendería el mensaje. ¿Extrañas a tu compañero de equipo? La pregunta fue demasiado fuerte para Sasuke y se giró, gruñendo. No extrañaría a ese imbécil. No extrañaba a Naruto. Estaba furioso con él por irse y se tragaría la diferencia de fuerza la próxima vez que se vieran, pero no lo extrañaba. ¿Qué quieres? El chico levantó las manos con las palmas hacia arriba. Me pregunto cómo estás, dijo el tipo. No puedes presentarte a los exámenes Chunin, ¿verdad? El humor de Sasuke empeoró aún más. ¿Quién carajo eres tú? Espetó. Disculpas, el genin bajó las manos. Yakushi Kabuto, compañero genin. Un placer conocerte, Sasuke-kun. Sasuke lo fulminó con la mirada. Solo pensé que era una pena que no pudieras avanzar dentro de la aldea. No mereces que te retengan así. ¿Cuál era su objetivo? Sasuke sabía que podía aprobar esos exámenes, pero no importaba. Kakashi-sensei jamás los dejaría entrar. Aunque eso no tenía nada que ver con este tipo. Konoha tiene dificultades para ver lo que tiene delante, ¿no crees? Sasuke permaneció en silencio. Entiendo que tienes un objetivo, Sasuke-kun. Eso no es asunto tuyo. Claro, sonrió el canalla. Me preguntaba cómo lo lograrías en la aldea. O sea, tu sensei está herido y ocupado con tu compañero desaparecido, y la chica no está a tu altura.
Me pregunto a quién recurrirías para el entrenamiento que necesitas. Este tipo se preguntaba mucho. A Sasuke no le gustaba. Había un plan oculto y a Sasuke no le gustaba que este tipo pensara que Sasuke era demasiado estúpido para entenderlo. Las palabras de Yakushi tenían razón, pues decían todo lo que Sasuke había estado pensando, pero eso no significaba que permitiera que este tipo lo manipulara. Ve al grano o piérdete, gruñó Sasuke. ¿Quieres algo y no me interesa? No necesito nada de alguien como tú. Ah, lo siento, Sasuke-kun, continuó sonriendo el chico, pero con algo de vacío. Nunca pensé que podría ayudarte. Eres demasiado fuerte para eso. Estaba pensando más bien en encontrarte otro maestro, uno más fuerte que ataque Kakashi que se centrara en ti y solo en ti. Eso sonaba a trampa. No había forma de que hubiera un maestro fuerte esperando para entrenar a Sasuke. Ya terminé aquí. Sasuke se agachó para agarrar sus cosas y comenzó a salir del campo de entrenamiento. Solo piénsalo. Gritó Yakushi detrás de él, pero Sasuke lo ignoró. No necesitaba a Yakushi ni a Naruto. Derrotaría a Itachi él solo. Neji siguió a sus compañeros por la calle, esquivando con facilidad a los aldeanos que los rodeaban. Los exámenes Chunin estaban tan cerca que podía sentirlos y estaba listo para cualquier cosa que le lanzaran. Había aprovechado bien su tiempo como alumno de Gai Sensei, e incluso sus compañeros serían difíciles de vencer ahora. Su puño suave había progresado a pasos agigantados y podía vencer a cualquiera incluso de su edad cuando entrenaba en el clan, y Lee tampoco lo había vencido. Su humor se agrió. Había un genin que podía vencerlo y Neji lo odiaba. Intentó evitar pensar en Naruto, ya que su acuerdo de entrenamiento mutuamente beneficioso les había estallado en cara. Era completamente culpa del rubio, y Neji se mantuvo firme en su opinión. Por suerte, no lo había visto por la aldea desde su última discusión, así que le fue fácil olvidarse del Uzumaki. Pudo usar el jutsu que le habían enseñado los otros genin sin problemas, aunque seguía ocultándolo al resto de su equipo. Oh, lo siento mucho. Arqueó una ceja al ver a la chica que se había topado con Lee. Era un poco más baja que Tenten, con una larga melena rosa sujeta por un itayate para apartarla de la cara. Llevaba un traje de batalla rojo intenso hasta las rodillas, abierto a un lado para revelar unos pantalones cortos de motociclista negros con una bolsa de kunai en el muslo derecho. Sus suaves ojos verdes estaban fijos en Lee mientras tartamudeaba otra disculpa. Neji habría esperado una mejor percepción de la situación de una kunoichi en entrenamiento. Está bien. Lee sonrió ampliamente imitando a Gai Sensei. Eres la flor más hermosa que he tenido la fortuna de ver. Sal conmigo. Te protegeré hasta el día de mi muerte. Neji resistió el impulso de golpearse la cara con la palma. No era el momento. Los exámenes Chunin empezaban mañana. No necesitaban distracciones. Oh, los ojos verdes se abrieron de par en par. No, no puedo. Lo siento, tengo mucho que hacer ahora mismo. Lee se marchitó y Neji puso los ojos en blanco. Eres compañero de equipo de Naruto, ¿verdad? Preguntó Tenten. Te he visto por la aldea con él en rango D. Las lágrimas se formaron en los ojos de la chica. Neji solo podía suponer que esa reacción era inherente a estar en el equipo con Naruto. Sí, asintió, y las lágrimas se aclararon al parpadear. Haruno Sakura. Tú eres. Agane Tenten, dijo Tenten con una sonrisa. Ellos son Rogue y Iga Neji. Mucho gusto, respondió Haruno con una sonrisa, aunque no le llegó a los ojos. ¿Conoces a Naruto? Desafortunadamente, dijo finalmente Neji, cruzándose de brazos. La respuesta de Lee ahogó sus palabras. Naruto-senpai es un shinobi muy joven y solo puedo esforzarme por seguir su maravilloso ejemplo. Neji arqueó una ceja. ¿Senpai? Haruno frunció el ceño. Primero fue alumno de Gai Sensei, explicó Tenten. Lee le ha empezado a llamar senpai, ya que es nuestro superior en cuanto a experiencia. Oh, respondió Sakura. No tenía ni idea. Nunca ha dicho nada. Naruto no es un hombre de palabras vacías, sonrió Lee. Es un hombre de acción. La verdad es que no sé nada de él. De todas formas, no es que vaya a compartir nada conmigo, dijo Haruno con voz monótona. O sea, sabía que era un genin desde hacía unos años antes de que nos convirtiéramos en equipo, pero supongo que no pensé mucho en ello. ¿Vas a ir a los exámenes Chunin mañana? Neji lo interrumpió de nuevo. Era una pregunta tonta, pero Neji no pudo evitar preguntar, solo para estar seguro. No había forma de que Naruto se lo perdiera.
Neji había escuchado las quejas suficientes veces como para saber cuánto deseaba presentarse a estos exámenes para progresar en su carrera y, por mucho que odiara admitirlo, Naruto podría aprobar fácilmente. Podría haber sido Chunin hace un tiempo si le hubieran permitido presentarse a los exámenes cuando quiso hacerlo por primera vez. Ahora tenía un equipo, así que no debería haber nada que se interpusiera en su camino, pero lo habían frenado durante tanto tiempo que ahora era su problema. Naruto era el único que podía causar dificultades desde Konoha y el rubio era lo suficientemente mezquino como para que Neji no quisiera correr ningún riesgo. Naruto los pisotearía a todos para convertirse en Chunin sin pensarlo dos veces. El hecho de que él y Neji todavía estuvieran enojados el uno con el otro lo hacía mucho más impredecible. Haruno negó con la cabeza y Neji entrecerró los ojos. Naruto no iba a permitir que se le escapara otro examen Chunin. No le extrañaría arrastrar dos cadáveres como compañeros solo para presentarse. ¿Qué pasó?, preguntó, dando un paso adelante. Y... dime dónde está Naruto ahora. Esto era inaceptable. El rubio tenía la estabilidad emocional de un niño de 2 años, pero era increíblemente fuerte. No dudaba ni una sola vez de que Naruto sería uno de los más fuertes de la aldea algún día, incluso si quemara todos los puentes para lograrlo. Puede que ya no quisiera relacionarse con él, pero Naruto fue quien liberó a Neji de las garras del destino, y eso aún significaba algo para él. La chica no lo miraría a los ojos. No te lo puedo decir. ¿Qué quieres decir? ¿Está bien?, preguntó Tenten, preocupada por algo equivocado. Naruto no dejaría que nada lo detuviera, excepto él mismo, así que lo que sucediera era culpa suya. ¿Qué podría provocar esta reacción? Lo único que se le ocurría era, no, Naruto se ha convertido en un ninja desaparecido. Se acercó un paso más, obligando a la Kunoichi a mirarlo a los ojos. Solo asiente. Dudó, pero finalmente asintió brevemente y algo se revolvió en el estómago de Neji. Ignoró la reacción de sus compañeros mientras repasaba lo que sabía sobre Naruto. Tenía sentido, el muy cabrón lo haría. Ahora que lo pensaba, le sorprendió que Naruto no hubiera intentado irse antes. No ocultaba que odiaba vivir en Konoha. Neji no sabía por qué estaba tan desconcertado. Tenía sentido, y no era como si Naruto y él se hablaran. No se habían visto desde aquella discusión en la calle. Neji no tenía intención de buscarlo ni planes de arreglar las cosas. No debería importar que se hubiera ido de la aldea. En realidad, no cambiaba nada en la vida de Neji. Naruto había dejado de formar parte de su vida en semanas. Pero lo hizo. Cambió las cosas y Neji no sabía cómo sentirse al respecto. ¿Lo sabe Gai-sensei? Neji miró a Tenten. Ni siquiera lo había pensado. Tenía que saberlo, ¿no? Era imposible que no se lo hubiera dicho. No lo sé. Sakura negó con la cabeza. Lo siento. Estoy seguro de que Naruto tiene una buena razón, dijo Lee, pero le faltaba la alegría de hacía un momento. Naruto es un shinobi increíble y trabaja más duro que nadie que conozco. Debe tener una buena razón. Neji personalmente pensaba que Lee se mentía a sí mismo, pero ese no era su problema ahora mismo. No tenían tiempo para esto. Tenían los exámenes Chunin mañana y Neji se negaba a dejar que Naruto se interpusiera en su camino. Fue una buena despedida. Estaban mejor sin él. Era un obstáculo menos. Lee no fue el único que se mintió a sí mismo. El Kibi Jinchuriki no está en la aldea. ¿Dónde está? No regresó de su última misión. Entonces tendremos que ir a cazar a ese mocoso. Así parece. Parece que sospechan que se dirigía al país del agua. Supongo que entonces estaremos visitando mi tierra natal. Lamento alejarte de tu equipo, Gai-kun, pero esto no podía esperar. Por supuesto, Okage-sama. Gai sonrió radiante. Mi equipo está completamente preparado para el examen de mañana y brillará con luz propia en la primavera de su juventud. Sé que lo harán de maravilla. La atmósfera en la oficina del Hokage permaneció sombría después de su declaración. Se trata de Naruto. La sonrisa de Gai se desvaneció. Había estado buscando a su alumno para desearle suerte en los exámenes, pero no había podido encontrar a su antiguo aprendiz ni a su equipo. Había oído que Kakashi estaba en la aldea, así que sabía que no estaban en una misión, pero tampoco había logrado localizar a su rival. Kakashi no lo había evitado así desde sus días como Anbu, pero Gai supuso que estaba preparando a su equipo Genin para el examen. Naruto era un joven decidido y ahora tenía un equipo de verdad. Gai no dudaba ni una sola vez de que su maravilloso alumno arrasaría en los exámenes, se ganaría su chaleco Chunin y estaría un paso más cerca de sus sueños. Ha desertado de Konoha.
¿Qué? Los ambules siguen la pista y hemos contactado con Jiraiya. Deberían encontrarlo pronto. Naruto fuiste su maestro durante mucho tiempo, así que sentí que merecías la cortesía de escucharlo directamente. ¿Qué? Sintió como si Hokage-sama le hubiera clavado un kunai en el pecho a Gai. ¿Naruto había abandonado Konoha? Sabía que ese era su objetivo, pero Naruto esperaba emular al Sannin. De verdad creía que su alumno avanzaba con paso firme hacia su objetivo, así que ¿por qué huía así de repente? ¿Qué había cambiado? Lo siento, Gai-kun. Por una vez, no supo cómo responder. Solo pudo quedarse allí en silencio, repasando cada interacción que había tenido con Naruto en los últimos meses. No había habido nada. Había sido su maestro durante 4 años, Gai debería haberlo notado. ¿Cómo podía afirmar que le importaba el chico si se perdía algo así? ¿Acaso Naruto había perdido la fe en él? ¿Cómo le había fallado a su alumno? Gai-kun. Tragó saliva, tenía la garganta seca. Señor Hokage. Su líder lo miró con lástima. Siempre supimos que el corazón de Naruto se encontraba más allá de las fronteras de esta aldea. Dejó de intentar desertar cuando era joven porque se dio cuenta de que no funcionaría. Obviamente, llevaba mucho tiempo planeando este plan de escape. Es un shock, sí, pero no una sorpresa. Gai se sorprendió. Gai se sorprendió mucho. Concéntrate en el equipo que tienes, continuó el Hokage-sama. Te necesitarán para el resto de los exámenes Chunin. Anbu y Jiraiya se encargarán de Naruto. Volverá pronto. A Naruto nunca se le permitiría volver a participar en misiones. Se le consideraría un riesgo de fuga. Estaría confinado en la aldea, o incluso encarcelado, hasta que se ganara la confianza de la aldea lo suficiente como para volver a sus tareas habituales. Gai sabía que eso nunca sucedería. No habían logrado cultivar una buena relación con Naruto cuando no era un criminal, pero ahora... Por supuesto, Hokage-sama hizo una reverencia y se dio la vuelta para marcharse en silencio. La puerta de la oficina del Hokage se cerró con un suave clic. Gai amaba Konoha. Amaba esta aldea con todo lo que tenía y con gusto daría su vida por ella. La voluntad del fuego ardía con fuerza y Gai estaba orgulloso de ser la sublime bestia verde de Konoha. Jamás había vacilado en su lealtad y confiaba en Hokage-sama su vida, su equipo, sus amigos. Todo lo que tenía para dar pertenecía a la aldea y a su líder. Sabía que ese era el protocolo. Tenían que rescatar a Naruto no solo por su propia seguridad, sino también para proteger a la aldea de la filtración de secretos a otras aldeas. Lo mismo ocurría con cualquiera que desertara. Pero Gai no quería que lo encontraran. No quería que Naruto fuera arrastrado de vuelta, pataleando y gritando, a una aldea de la que jamás podría salir. Su mente se veía obligada a recordar cada misión que habían pasado fuera de la aldea y cada momento de alegría que había vivido con su alumno. Naruto nunca se había sentido tan ligero, libre, vibrante y joven como en esas misiones. Cada vez era como ver lo que su alumno podría haber sido, y Gai siempre había esperado encontrar eso en Konoha algún día. Había sido ingenuo. Amaba a Konoha y era su leal soldado, pero también amaba a Naruto y era su maestro. Era la primera vez que Gai experimentaba semejante división interior. Gai nunca había dudado de su camino ni de su lealtad, pero no podía estar de acuerdo con Konoha en esto. Quería que Naruto fuera feliz y libre, y ahora que había llegado a este punto, Gai sabía que eso solo ocurriría fuera de Konoha. Quería que su alumno estuviera a salvo, pero Naruto era fuerte. Siempre había sido tan fuerte, decidido y diligente, un ejemplo brillante de juventud para todos. Sabía que todos lo habrían visto con el tiempo, pero Gai era lo suficientemente realista como para saber que no había vuelta atrás. Naruto había tomado su decisión y no había nada que Gai pudiera hacer al respecto. Quería que Naruto fuera feliz. Era todo lo que siempre había deseado para sus alumnos. Si Naruto pudiera encontrarla lejos de allí, Gai no podría encontrar en su corazón el obstáculo para su alumno. El fracaso de Gai no era responsabilidad de Naruto. Era culpa de Gai por no darle una razón para quedarse. Lo había intentado durante 4 años y seguía fracasando. No podía culpar a su alumno por buscar su propia felicidad. Su equipo estaría haciendo los preparativos de último minuto para los exámenes en ese momento. Sabía que estarían bien. Necesitaba encontrar a Kakashi. Su rival lo había evitado demasiado tiempo y ahora Gai sabía por qué. No iba a dejar que su rival sufriera solo ni un segundo más. No sabía cuánto tiempo llevaba sentado allí. Hacía tiempo que había dejado de sentir el efecto de los elementos y hacía más tiempo que no veía a nadie. Se preguntaba cómo estarían Sasuke y Sakura, pero la idea no lo conmovía. Estarían bien, mejor sin él.
Había fracasado total y estrepitosamente como profesor, y sus alumnos lo sabían. Naruto había desertado. Sasuke lo había encubierto. Sakura se sentía ignorada y desatendida. Sus fracasos se acumulaban uno tras otro y Kakashi se ahogaba en ellos. Nunca debió haberlos enfrentado como equipo. Había destruido a su propio equipo como estudiante y ahora había destruido a otro como profesor. Ni siquiera podía mirar la piedra conmemorativa donde estaban grabados los nombres de profesores y compañeros en la lisa superficie sin que se le subiera la bilis a la garganta. Sabía que no había sido apartamento para enseñar, pero lo había hecho de todos modos y ahora estaban allí. 3 genin transformados irrevocablemente y con la confianza rota. Kakashi sabía lo que un equipo que se desmorona le hace a una persona y ahora se lo había infligido a sus propios alumnos. Ni siquiera tenía permitido rastrear a Naruto él mismo, aunque no sabía qué haría si lo encontraba. Quería hablar con su estudiante, averiguar qué había pasado, disculparse, pero no sabía si sería capaz de traerlo de vuelta a la aldea. Sabía que una vez que Naruto cruzara las puertas de la aldea, nunca más podría salir, y Kakashi lo conocía lo suficiente como para saber que esa era una sentencia peor que la muerte para los Uzumaki. ¿Para qué lo traería de vuelta? El equipo estaba roto y Kakashi era un fracaso como profesor. Podía decir con sinceridad que Naruto no estaría mejor de vuelta en el equipo 7. Necesitaba transferir a los otros 2 a otros equipos. Ya no sería su maestro. Merecían un sensei que supiera lo que hacía y, sobre todo, uno que no arruinara todo lo que tocaban. Sasuke estaría bien siempre que le asignaran a alguien fuerte que le enseñara. Sakura lo tomaría más difícil, pero había estado más apegada a la idea de un equipo. Probablemente se sentiría traicionada, como si la hubieran dejado de lado sin consideración alguna, pero Kakashi sabía que ella eventualmente lo entendería. Esto sería lo mejor para ambos. Volvería a la Ambu. Era su lugar. Era donde podía ser más útil para su aldea y causar el menor daño posible. Sabía que sus amigos no estarían contentos con él, especialmente Gai, con todo el tiempo que habían luchado para sacarlo, pero esta era su vida. No la habían jodido como él, no entendían que era lo mejor. Sintió la bilis subir al pensar en Gai. Había logrado evitar al otro Jounin desde que regresó a la aldea. No podía enfrentarlo. Sabía cuánto amaba Gai a Naruto. Esto no habría sucedido si Naruto todavía fuera su alumno. Kakashi. No. Kakashi, no puedes culparte a ti mismo. Él no pudo hacer esto. Kakashi. No podría escapar. Gai era rápido y las extremidades de Kakashi estaban rígidas. No puedo, carajo. Respondió finalmente, con la voz ronca. Naruto siempre ha sido un espíritu independiente. No puedes asumir la responsabilidad de sus decisiones. Como si no lo hubieras hecho. Gai no respondió. Era el tono más bajo que jamás había escuchado de Gai y, de alguna manera, eso lo empeoraba todo. Deseó haberle gritado. Naruto siempre ha planeado irse. Kakashi tragó saliva, con la garganta seca. Gai se acercó y se sentó junto a Kakashi, cruzando las piernas con la espalda recta. Apenas lo reconoció así. El sueño de Naruto era irse de Konoha, continuó Gai. Seguro que conoce sus intentos en su juventud. Deseaba ser lo suficientemente fuerte como para alcanzar el estatus de Sannin y así poder hacerlo legalmente. Sabía que Naruto odiaba Konoha y que aprovechaba cualquier oportunidad para irse. Sin embargo, desconocía la parte de Sannin. ¿A dónde quería llegar Gai con esto? Intenté darle una razón para quedarse, dijo Gai con voz grave y apagada. Pero fracasé. Probablemente fuiste la única razón por la que se quedó tanto tiempo, se burló Kakashi, apartando la mirada para observar los árboles. Nunca se habría ido si se hubiera quedado contigo. No podemos saberlo. Puedo. Espetó Kakashi. No me trates con condescendencia. Fue culpa mía. Estaba bajo mi cuidado, bajo mi vigilancia, en territorio extranjero. Se escabulló ante mis narices. Eres demasiado duro contigo mismo, mi rival. Kakashi se burló. No sabía por qué Gai no era más duro con él. Gai siempre había sido estúpidamente optimista y comprensivo, y eso no le servía de nada. Kakashi sabía que había fracasado, y que Gai fingiera no haberlo hecho lo empeoraba aún más. Le fallé, Gai. Le fallé a él, a Sasuke y a Sakura, y nunca fui apartamento para ser maestro. Él es más que tu estudiante. Eso detuvo a Kakashi. ¿Qué? Nunca expresaba sus sentimientos en voz alta y se guardaba sus emociones para sí mismo, pero Naruto fue mío durante 3 años. Conozco a mi alumno, Kakashi. Su corazón está más protegido que el del daimyo, pero te permitió acercarte tanto como pudo.
Esos años que pasaste como su tutor no desaparecieron de repente. ¿De qué carajo estaba hablando? Había cosas que te contaba y a mí no. Confiaba en ti. No creo que eso haya cambiado. Vaya, se fue. Kakashi finalmente se giró hacia su amigo, encontrándose con una mirada sombría y oscura. Eligió convertirse en un criminal antes que estar en mi equipo. No se trataba de ti. Eso detuvo a Kakashi en seco. Gai se cruzó de brazos, con la expresión más seria que Kakashi jamás había visto. No había nada del hombre feliz y juvenil que Kakashi conocía. Rara vez Gai se mostraba tan serio. Kakashi podía contar las veces con los dedos de las manos, incluso con dedos de sobra. La partida de Naruto no fue por ti. No eres la única razón de su deserción. Esta aldea le ha fallado a Naruto toda su vida y no fuimos suficientes para superarlo. Ese fracaso es culpa nuestra, pero la partida de Naruto... No puedes quitarle esa opción asumiendo la responsabilidad. Gai suspiró profundamente. ¿Cuánto había estado pensando en esto? Nunca te había oído decir nada contra la aldea antes. Kakashi no pudo evitar comentar, todavía procesando las palabras de Gai. Siempre creí que verían lo que yo veo. Un estudiante maravilloso, el mejor que he entrenado. Es trabajador, diligente, afronta todo con decisión y nunca se contiene. Habría sido el mejor que la aldea haya visto jamás. Es amable y honesto, y si tienes la suerte de que te dejen pasar, es una persona maravillosa que se preocupa con todo su corazón, aunque le cueste demostrarlo. Gai meneó la cabeza. Hicimos lo que pudimos, continuó. Lo amábamos, lo apoyábamos y le dimos espacio para ser él mismo sin juzgarlo, pero no fue suficiente. Fracasamos, sí, pero Naruto ha sido defraudado durante más tiempo que nosotros en su vida. Simplemente no fuimos suficientes. No se esperaba esto de Gai. Sabía que su amigo era inteligente y observador, algo que muchos pasaban por alto debido a su personalidad y forma de expresarse, pero era un Jounin de élite. No se llegaba a ese rango solo por fuerza. Kakashi lo conocía desde hacía demasiado tiempo como para dejarse engañar como a los demás, pero aún así lo pillaba desprevenido a veces. ¿No quieres que lo traigan de vuelta? No era una pregunta. ¿Tú? El silencio de Kakashi fue respuesta suficiente. Donde quiera que esté, espero que sea feliz, sonrió Gai, aflorando un atisbo de su entusiasmo habitual. Espero que por fin pueda ser libre y sumergirse de lleno en la primavera de su juventud. No me cabe duda de que brillará con luz propia donde quiera que esté. Kakashi aún no se consideraba digno de profesor. Aún tenía la firme intención de transferir a su equipo y volver a solicitar ingreso a ANBU. El peso de la partida de Naruto aún le pesaba en el corazón y la culpa aún le revolvía las entrañas. No sabía cómo Gai podía encontrarle el lado positivo a esta situación. No podrá evadir a los ANBU para siempre, señaló Kakashi. Jiraiya también lo encontrará. Cualquier felicidad es temporal, y cuando lo arrastren de vuelta, las cosas serán aún peores para él. Y si eso sucede, estaremos aquí para él, dijo Gai como si fuera lo más sencillo del mundo. Le demostraremos que seguimos aquí y que siempre estaremos. Su amigo finalmente se puso de pie. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Estoy bien. Eso no es lo que pregunté. Estoy bien, Gai. Sopa de berenjenas. Regresaré en breve, mi rival. Gai desapareció y Kakashi suspiró. Podría escapar, pero sabía que Gai lo volvería a encontrar. El otro Jounin había estado presente durante todo el desastre que supuso la pérdida de su equipo por parte de Kakashi, y por mucho que intentara deshacerse del mayor durante su tiempo en ANBU, Gai siempre había aparecido con una sonrisa y un desafío. Gai lo había visto en su peor momento y nunca apartó la mirada. Puede que este fuera un nuevo mínimo para Kakashi, pero Gai nunca flaquearía. No sabía por qué se molestaba con Kakashi. Desde luego, no le devolvió el favor. Finalmente miró la piedra conmemorativa. Lo siento, Minato-sensei. Le fallé a su hijo. El silencio fue la única respuesta. Naruto rebotaba por las calles, usando su límite de linaje para evitar colisiones en las calles estrechas. No era como entrenar, pero era bueno estirarlo un poco. No podía usar chakra ni nada que lo delatara como shinobi, pero nadie notaba su ojo. Ya tenía que correr a la velocidad normal de un civil y no podía caminar sobre el agua en los canales ni usar su habilidad para caminar entre los árboles para navegar por los tejados, así que tuvo que usar algo que lo desafiara. Quería seguir desarrollando su límite de linaje y esta era una forma de asegurarse de no oxidarse.
Había sido un mes maravilloso desde que escapó del país de las olas y, aunque no hacía mucho que se había establecido en la capital, Naruto descubrió que la ligereza y la alegría que sintió al llegar no se habían desvanecido en lo más mínimo. Había logrado encontrar alojamiento y comida a cambio de servicios de mensajería. Era menos de lo que ganaría con un rango de por paquete o carta, y perdió la mayor parte en su alojamiento y comida, pero a Naruto no le importó. En todo caso, trabajar para un imbécil que se aprovechaba de niños sin otro lugar a donde ir le beneficiaba porque era mucho más probable que lo mantuvieran en un perfil bajo, lo cual era perfecto para él. Tenía un lugar para dormir, rebuscaba lo suficiente para comer y tenía algo que no solo lo mantenía activo, sino que también le permitía conocer la ciudad. Era mucho más grande de lo que había sospechado al llegar. Todo el lugar estaba organizado en círculos concéntricos, con canales que separaban las calles y atravesaban la ciudad. Cuanto más cerca del centro, más alto se volvía el terreno, como una montaña artificial. En la cima se encontraba la residencia del daimyo, decorada con llamativas fuentes y vallas metálicas blancas. Los edificios de la ciudad eran altos, la mayoría de color beige claro, de al menos 5 pisos, con tejados rojos redondeados. A diferencia de Konoha, que tendía a ser un complejo extenso y de baja altura, la capital estaba condensada con edificios delgados pero altos para que cupieran todos. Las calles y los edificios eran luminosos y limpios. Konoha estaba bien desarrollada, pero conservaba algunos de los elementos del mundo natural que la rodeaba. Este lugar estaba diseñado para ser elegante. Tenía sentido con tanta lluvia. Era como si las cosas estuvieran construidas para que el agua se deslizara y volviera a los canales. Altas murallas blancas rodeaban la ciudad, con edificios y residencias más pequeñas en el terreno más accidentado del exterior. Conservaban los canales, pero carecían de los limpios senderos de piedra blanca que recorrían el resto de la ciudad. En su lugar, se usaban caminos de tierra desgastados y puentes de madera deformes. Había libre circulación entre estos edificios y los demás al otro lado de la muralla, pero la división era bastante clara. Naruto vivía en la zona más pobre de la ciudad y, sinceramente, la prefería. La ciudad en sí era demasiado bonita para que se sintiera cómodo, pero la aceptaba por su trabajo. Probablemente podría hacer los envíos en un tercio del tiempo si usara chakra, pero no había problema. Era evidente que seguía siendo uno de los más rápidos, así que le asignaron las entregas que requerían más preparación. No habló con los otros chicos, aunque algunos intentaron hablarle un poco, y el tipo que los contrató no tenía más interés que dar órdenes a gritos. Lo dejaron solo y fue fantástico. Todos habían captado el mensaje, así que en casa lo ignoraron, salvo para darle su ración de desayuno y cena. No era como en Konoha, donde lo ignoraban con mala intención. Simplemente lo ignoraban porque tenían sus propios problemas o no tenían tiempo para él. Era lo que siempre había deseado. Nadie se peleó con él, porque eso era un boleto de ida a que lo echaran por causar problemas, y nadie podía permitírselo. Incluso en la ciudad, era como si formara parte del paisaje. Nadie miraba a los mensajeros, ni a los conductores de góndolas, ni a ninguno de los trabajadores que mantenían la ciudad en marcha. Simplemente estaban allí, e incluso las personas a quienes Naruto entregaba apenas lo miraban, y mucho menos le agradecían. Se lo estaba pasando genial. Incluso había logrado reunir el dinero suficiente para comprarse un poncho impermeable. Conservó la ropa anodina que había traído inicialmente, pero después de 2 días empapados de entregas, decidió que ya había tenido suficiente. Era de un marrón aburrido, con un par de agujeros y, obviamente, había estado bastante usada antes de tenerla en sus manos, pero era ligera y lo mantenía seco. El sombrero de pescador que le había robado a Tazuna ocultaba el cabello rubio que ya estaba empezando a crecer de nuevo. Tendría que cortárselo de nuevo pronto. Tendría que pensar en una mejor idea para cubrir las marcas de bigotes en sus mejillas. Se estaba quedando sin protector solar y la suciedad podría no sentarles bien a algunos clientes. Algo en lo que pensar. Al menos estaba empezando a acostumbrarse a su nombre falso Riku. No era tan ingenuo como para creer que Konoha no lo estaría siguiendo, solo esperando para arrastrarlo de vuelta a la aldea y encerrarlo. Había estado atento a cualquier mención de su aldea natal, y sus entregas a los guardias de la ciudad, que estaba bastante seguro de que eran sobornos, pero no eran asunto suyo, no habían dado indicios de que gente del país del fuego hubiera entrado en los límites de la ciudad. Los Anbu no anunciarían su presencia, y Naruto dudaba que pudiera distinguirlos entre una multitud, pero no estaba exento de riesgos. El país del agua apenas se recuperaba de la reciente guerra civil y los shinobi de otros países no eran precisamente bienvenidos.
Había oído suficientes historias durante su estancia en la ciudad como para saber que si se corría la voz de que los shinobi de Konoha habían entrado en la capital del país del agua, el hogar del daimyo, se armaría un alboroto. Si lo encontraban, si conseguía llamar la atención de alguien, al menos le traería problemas a Konoha. Sin duda, no iba a irse sin hacer ruido. Sabía que no podía quedarse para siempre, pero podía disfrutarlo mientras durara. Se ganó un poco de paz. Unos ojos marrones alzaron la vista hacia las altas paredes blancas. Había tardado más de lo que hubiera deseado en llegar, pero ya estaba allí. Al menos había vencido a los Amburi, a pesar de lo molesto que estaba con todo el asunto, debía reconocerle el mérito al mocoso de Minato. Lo había planeado bien y había logrado mantenerse oculto más tiempo del que ninguno de ellos esperaba. Pero no fue suficiente. Muy pocos podían escapar de su red de información, y mucho menos un genin. Fue un intento admirable, pero no pudo evitar pensar que el mísero mes que el chico había logrado aprovechar no justificaría el castigo en Konoha. Sarutobi-sensei ya le había informado de que el viaje de entrenamiento que había planeado para el mocoso podría no ser posible. El chico estaba a un paso de ser encerrado, y Jiraiya era uno de los pocos obstáculos que se lo impedían. El chico tenía que aprender a usar el chakra del Kibi, y difícilmente podría hacerlo desde una celda. Era un desperdicio de su potencial y una deshonra para Minato. ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Por qué había huido el mocoso de Minato de la aldea? Solo recordaba de su ahijado a un bebé feliz y gorgoteante tras el ataque del Kibi. Sabía que no se había quedado mucho tiempo, pero era difícil imaginar a un hijo de Minato y Kushina cometiendo semejante traición. Conseguiría las respuestas antes de llevárselo de vuelta a Konoha. Jiraiya entró en la capital del país del agua. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.